Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Bienvenidos. Es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy a nuestro webinar con un tema muy interesante: cómo fomentar una cultura de seguridad de la información en nuestra familia, con nuestra expositora Diana Cadena. Diana es titulada en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Se ha especializado a lo largo de más de 10 años de seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos con capa 8 para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad de la información en diferentes empresas. Ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y datos confidenciales. Bienvenida, Diana. Te cedo la palabra. Gracias, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo en este webinar, que como lo mencionaba Lupita, va a tratar acerca de cómo fomentar una cultura de seguridad de la información en nuestra familia. Les voy a explicar un panorama de las mejores prácticas de seguridad que es necesario conocer y sobre todo cómo las podemos aplicar dentro de nuestro entorno familiar. Muy bien. Este es el temario. Vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, vamos a conocer, a entender qué es seguridad de la información y en qué consiste, por qué es tan importante este término. Vamos a platicar sobre datos personales, muy importante, la información que define nuestra identidad, la de nuestra familia, y cómo puede existir una susceptibilidad en el robo de esta información que es tan valiosa. Vamos a hablar también de los riesgos de seguridad a los que estamos expuestos a través de lo que son conexiones dentro y fuera de casa. Vamos a ver unas estadísticas que están muy interesantes. Vamos a platicar de las redes sociales, cómo podemos estar expuestos. Se habla mucho de este tema, entonces vamos a tocar aspectos muy interesantes. También vamos a hablar de robo y secuestro de información y cómo sucede este tipo de incidentes. ¿Cómo me pueden robar? ¿Cómo me pueden secuestrar mi información? Vamos a tocar un tema que está muy de moda hoy en día, que es home office y homeschool en relación a la actualidad, la circunstancia que estamos viviendo y sobre todo con la situación tecnológica. Y todo esto lo vamos a unar a consejos y tips, sobre todo para saber cómo fomentar una cultura de seguridad de la información en nuestros hogares. Pues comenzamos. ¿Qué es la seguridad de la información? Lo que dice el contexto es que es un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información buscando tres aspectos principales, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Digamos que a grandes rasgos la seguridad de la información se define como una práctica que nos ayuda a prevenir, fíjense cuántas cosas, prevenir el acceso, el uso, la divulgación, la interrupción, la modificación, la inspección, registro o destrucción no autorizados de la información. Y no autorizados es por nosotros, que somos los dueños de la información. Yéndonos un poco más a detalle y hablando propiamente de seguridad de la información, existen estos tres principios. ¿A qué nos referimos con confidencialidad? Bueno, confidencialidad es evitar que personas no autorizadas por nosotros puedan accesar a la información. La disponibilidad. La disponibilidad habla de que la información y los recursos relacionados estén disponibles solo para las personas autorizadas. Solo nosotros podemos permitir quién puede ver y quién no la información. Y finalmente, dentro de estos principios está la integridad. La integridad habla de guardar la totalidad de la información, cuyo contenido debe de permanecer inalterado a menos que sea modificado por una persona autorizada, en este caso por nosotros, si somos dueños de la información. De forma que toda nuestra información, todos nuestros datos personales estén disponibles cuando nosotros los necesitemos, que existan garantías de que los datos que resguardamos en Internet, en los portales,
en las plataformas educativas, etcétera, se deben de procesar adecuadamente y solo pueden acceder a aquellas personas que están autorizadas. Sobre todo, fíjense que en esta época donde casi todo el trabajo ya es remoto, una de las preocupaciones, ahora sí que por ocupar, es mantener esta confidencialidad, esta integridad, esta disponibilidad, porque al momento de adoptar nosotros el trabajo remoto, pues podemos estar poniendo en riesgo nuestra propia información, especialmente porque pues existe más probabilidad de que al compartir datos con dispositivos remotos, pues se corra un mayor riesgo de ser víctimas de ataques o filtraciones de información. Entonces, dentro de los principios de seguridad de la información, estos son conceptos muy importantes que nos ayudan a seguir las siguientes actividades, que son ser reactivos y ser proactivos en términos de seguridad. Vamos a hablar un poco del tema de datos personales. Aquí es muy importante tu nombre, tu apellido, tu dirección, incluso tu ubicación, tu teléfono, tu correo, tu fotografía, incluso tu voz. Son datos personales a través de los cuales puedes ser identificado como una persona. No sé si alguna vez te has detenido a pensar cuántos datos personales nosotros facilitamos al registrarnos en un portal o en una página web. Mientras nosotros protejamos nuestros datos personales, podemos ayudar a reducir el riesgo de padecer un robo de identidad, que es muy común. Y hay 4 maneras de hacerlos. El primero es saber dónde se va a compartir la información, es decir, que nosotros naveguemos en sitios seguros de Internet donde sea necesario proporcionar datos personales, por ejemplo, una banca en línea, páginas de gobierno, instituciones privadas, pero son páginas o son portales donde nosotros estamos seguros que son confiables. Otro es saber a quién compartes tu información, incluso vía telefónica. Es súper importante saber que no debemos proporcionar datos a otros si no los solicitamos primero. Por ejemplo, cuando yo voy a proporcionar mis datos es porque yo lo estoy solicitando y nadie me está llamando para pedirme información o datos o me enviaron un correo para yo contestar con datos personales. No debe ser así, solo si yo lo solicito o sale de mi propia necesidad personal. La siguiente es almacenar y eliminar la información personal, pero de manera segura, especialmente cuando hablamos de datos importantes, por ejemplo, tu número del seguro social, datos bancarios, datos que pudieran afectar tu integridad o la de tu familia. Se vale hacer preguntas que consideres necesarias antes de decidirte a compartir tu información personal. Es importante también leer en cada uno de los portales o cada uno de los sitios web los avisos de privacidad que se publican y sobre todo hablan del uso de nuestros datos personales. Fíjense que el mayor error que cometemos es que no nos tomamos unos segundos para leer en dónde se registran esos datos, para leer cómo es el tratamiento de nuestra información, para leer ese aviso de privacidad. Generalmente lo que hacemos es aceptarlos cuando no nos estamos dando cuenta realmente de qué es lo que va a pasar con nuestra información, lo cual va de la mano con el siguiente punto, que habla de mantener un nivel de seguridad apropiado en los dispositivos. Y debemos de fijarnos si cuando navegamos en una página, un sitio en Internet, queremos verificar que es confiable ese sitio. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, el primer tip de todos es para que sepas que un sitio es seguro o una dirección de Internet es segura. Fíjate cómo inicia la dirección. Generalmente inician con HTTP o HTTPS. Siempre que proporciones datos personales, es muy recomendable que el protocolo que se utiliza para la transferencia de datos sea HTTPS, es decir, que la dirección de Internet comience con HTTPS. Ese habla en términos de security, de seguridad, que es un protocolo seguro. Esto quiere decir que toda la información que tú registras en ese portal web va a ir cifrada a través de Internet. Finalmente es importante que conozcamos tipos de amenazas o malware, lo que le llamamos software malicioso,
que circula actualmente para que así sepamos y conozcamos que existen esas amenazas y podamos tomar precauciones que sean para prevenir y para navegar de una manera segura por Internet. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hablar directamente ya de los consejos, hablando propiamente de datos personales. Y uno de los consejos que yo te recomiendo mucho es, en primer lugar, que trates la información personal o tu información personal como si fuera dinero en efectivo. No la entregues libremente, no a cualquiera, y debe ser a cambio de algún provecho o beneficio para ti o para los tuyos. Si vas a registrarte es porque vas a hacer un trámite, vas a inscribir a alguno de tus hijos, te vas a dar de alta en gobierno, etcétera. Solo cuando sea ese tipo de situaciones es cuando sí puedes o sí deberías entregar o sí deberías difundir esa información hacia ese portal, hacia esa página. De otro modo, pues vas a empezar a recibir spam, vas a empezar a recibir publicidad, vas a empezar a recibir incluso notificaciones para que descargues archivos adjuntos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer consejo que te damos aquí, es que lo uses como si fuera dinero en efectivo. Una cosa importante es seguir las recomendaciones de mejores prácticas de uso de contraseñas seguras. Y otra es no reutilizarlas. ¿Cuáles son las mejores prácticas de contraseñas seguras? Bueno, en primer lugar es no utilizar letras consecutivas del teclado. Tampoco usar palabras de diccionario, palabras comunes. Una muy mala práctica, pero muy mala práctica es usar números consecutivos. En varias organizaciones que hemos tenido oportunidad de trabajar hemos detectado brechas de seguridad y precisamente son en contraseñas. Y la contraseña más usada por lo general es números consecutivos del 1 al 8 o del 1 al 9. Entonces, eso no es una buena práctica. Otra también que sea un nombre propio o un nombre que sea relacionado a ti, a tu familia, a algún conocido. Eso también no es una buena práctica de una contraseña. Incluso tu número de teléfono también es una mala práctica porque es fácilmente adivinable, si lo queremos llamar así. O incluso fechas de cumpleaños. ¿Por qué es esto? Existen herramientas que se pueden descargar que hablan propiamente de semántica, que ayudan a descifrar contraseñas. Y entre más compleja es una contraseña, más difícil va a ser descifrarla. Una contraseña que no cumple los requisitos mínimos de seguridad que están aquí abajo, que habla que deben de ser de 8 caracteres, deben de tener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Cuando una contraseña no cubre con esos requisitos mínimos de seguridad, puede ser descifrada al instante o a lo mucho en un lapso de varias horas. Cuando nosotros ponemos una contraseña con estos requisitos de seguridad robustos, una contraseña a través de estas herramientas de diccionarios de semántica pueden descifrarse hasta en un lapso de 2 años o más. Por eso es tan importante que se cumpla con esas mejores prácticas. Otro consejo que te damos para proteger tus datos personales es mantener los sistemas y el software actualizados con las últimas versiones de los parches de seguridad. Esta es una práctica súper común que pues creo que todos las hemos realizado y no son buenas prácticas, que es dejar las actualizaciones en espera. Incluso nuestros mismos dispositivos nos avisan que hay una actualización en espera o que se necesita reiniciar tu computadora. Y generalmente lo que hacemos es o postergar el reinicio o la instalación porque sabemos que tarda mucho o porque estamos haciendo uso del dispositivo de nuestro celular y empezamos a postergar esa actualización o simplemente no tenemos espacio suficiente para poder actualizarla. Suena como una actividad un poco tediosa, pero es de las principales barreras que nos ayudan a proteger nuestros datos personales. Pues estas actualizaciones y estos parches
cubren huecos de seguridad o vulnerabilidades que pudiera tener nuestro sistema operativo, ya sea un Android, ya sea un Mac, etcétera. Cubren esas vulnerabilidades que pudieran ser susceptibles a que los hackers pudieran atacar dichas vulnerabilidades y pudieran comprometer nuestros datos personales. Otro consejo en términos de datos personales es reducir tu información personal pública. Es decir, aquí recomendamos que realices una limpieza de los sitios o de las URLs o portales de internet que utilizas de forma regular y reduzcas la información personal que haces pública. Porque generalmente los portales vienen con información que es obligatoria marcada a través de un asterisco y hay otras que no. Entonces, los que no son obligatorias no es necesario, solo mantener lo mínimo necesario. Otro consejo es que le eches un ojo o que vuelvas a visitar los sitios favoritos antiguos en los que solías navegar para que elimines información personal o elimines ya esas cuentas por completo. Muchas veces tenemos registros de sitios que visitamos hace muchísimo tiempo para tramitar asuntos que son de una sola vez o cualquier tipo de registro que hicimos y no nos damos cuenta y siguen activos. Y por consecuencia, de pronto nos empiezan a llegar spam y no sabemos de dónde viene. Y seguramente proviene de esos sitios que en algún momento nosotros visitamos. Entonces, trata de hacer un filtro y vuelve a visitar algunos de esos sitios que en algún momento tú te registraste. Este es importante. Otro consejo es que revises e implementes configuraciones de privacidad para que minimices quién puede ver tu información. Aquí sí es muy recomendable hacia todos es que depuren a sus amigos de las redes sociales. Existe la creencia de que entre más amigos se es más popular, pero yo pienso que entre más amigos, y muchos de ellos no son conocidos en persona, creo que ahí nuestra identidad está cada vez más expuesta al uso indebido de las fotos que publicamos, de que seamos vigilados, o de que la privacidad de los nuestros, de nuestra familia, nuestros conocidos se ve afectado. Por ejemplo, nuestros hijos. Yo soy mamá de 2 niñas chiquitas y pues como todo papá, ¿no? Quieres presumir a tus hijos en las redes sociales, si ya caminó, si ya hizo tal cosa, pero realmente no sabemos quiénes están viendo esas fotos. Porque a lo mejor tú puedes decir, yo tengo mis amigos, nada más pueden ver mis fotos. Pero resulta que tus amigos comparten fotos a sus amigos y nuestras fotos pueden ser vistas por esas personas y esa cadena se va a hacer interminable. Y una foto en algún momento puede parar en manos de una persona malintencionada. Entonces, yo pienso que esa parte de la privacidad hay que tener cuidado y es lo que dice este consejo. Depura, revisa quiénes pueden ver tu información y quiénes no. Otra cosa muy importante acerca de los datos personales, recomendación es evitar guardar datos personales en las USBs o incluso evitar agregar datos privados en computadoras públicas. Bueno, es evidente que si guardamos datos personales en USBs, muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo de descifrar el USB o incluso no sabemos cómo. Entonces, si en algún momento se pierde esa USB y alguien la encuentra, pues puede detectar información muy sensitiva. Otra cosa era lo que les comentaba, evitar agregar datos personales en computadoras públicas. Les voy a contar un caso bien rápido. Hace unas semanas fui a un Office Depot a imprimir unos archivos. Me prestaron una computadora para conectarme a mi correo. Y lo primero que veo cuando me conecto a esa computadora es que está abierta la sesión del último usuario con su ventana del Drive, de Google Drive, abierta, con escaneo de su pasaporte, con su acta de nacimiento. Seguramente fue al Office Depot a imprimir todo eso y sin embargo olvidó cerrar su sesión. Entonces ahí yo lo que pude ver es prácticamente me enteré de la vida de esta persona que iba en la universidad, que tenía en qué escuela, que vivía en qué lugar y demás.
Imagínense cuando esa información llega a los ojos de alguien que quiere hacer alguna acción malintencionada. Esa fue una. Cerré su sesión y abro mi correo, y para abrir mi correo está abierta la sesión del Hotmail de otra persona, donde yo pude ver qué correos recibió, qué envió, incluso pude ver su calendario de qué actividades tenía en este mes. Entonces, esas son brechas que a lo mejor no nos damos cuenta y son súper peligrosas. Entonces, si van a usar equipos públicos, van a usar computadoras públicas, fíjense muy bien en este tipo de situaciones. Cierren sus sesiones, cierren todo lo que pueda tener información que alguien más pueda ver. Entonces, esos son unos consejos muy importantes pues que sí sería conveniente que los consideraran para llevarlos a cabo. Y ahora vamos a hablar un poco de números. Fíjense, las estadísticas en el uso de dispositivos electrónicos. Es evidente, ¿no? Que antes de la cuarentena, pues los niños entre 13 y 16 años hacen uso de tabletas, computadoras, dispositivos móviles, incluso videojuegos. Estamos en cuarentena y ¡pum! Sube ese porcentaje. Es evidente que derivado de esta situación del coronavirus, la adquisición de dispositivos móviles se disparó, ¿sí? Hasta más del 70%. Se adquirieron smartphones, los teléfonos inteligentes. Las laptops también aumentaron un 33%. Las computadoras, pues, también aumentó más del 30%. Y también aumentaron la parte de la compra de televisiones inteligentes. Lo que les comentaba, es evidente este aumento, sobre todo para los niños. En la cuestión escolar, pues ahorita, pues sí, el aumento porcentual del uso de los dispositivos es evidente, se incrementó. Pero también se incrementó fuera del entorno, del horario escolar, y el uso de los dispositivos sigue en aumento. Quisiera aclarar que este webinar no discrimina que esto sea bueno, que sea malo. Más bien este enfoque de los porcentajes va en términos de, ahora que ha aumentado este número de porcentaje de uso de dispositivos, ¿cómo podemos estar seguros como papás que toda la información que se transmite, los videos que ven nuestros hijos, los datos que se envían, todo esto se está realizando de manera segura? Y sobre todo nuestros hijos, si sabemos o estamos seguros de lo que ven es adecuado para su edad, si es necesario que lo vean. Entonces, estos números pues nos hablan muy claramente de que pues sigue aumentando este porcentaje de uso de dispositivos móviles. Hay algo importante que quisiera comentar que habla de las conexiones. Hay un término en TI que habla de Internet de las cosas. Cualquier dispositivo que se conecta a Internet puede ser monitoreado y susceptible a un ataque de seguridad, desde una computadora hasta un monitor de bebé. Si se conecta a Internet, puede ser susceptible a un ataque de seguridad. Entonces, como comenté en la lámina anterior, algunos estamos de acuerdo con esas cifras de porcentajes, otros no. A otros tal vez no nos sea muy relevante, pero con esos porcentajes que van en aumento, a mí lo que más me ocupa es el aumento del nivel de riesgo. Nuestros hijos o los menores de edad tendrán esa conciencia o esa cultura o ese criterio para discernir entre lo que está bien o lo que deben o no deben de hacer cuando están navegando en Internet. Ahorita, hasta el 73% de las niñas que tienen o que cumplen antes de los 12 años ya tienen un smartphone. Y los niños pues también van en esas actividades, en esos promedios. Fíjense, acá hay otra estadística que me llamó mucho la atención, que incluso el 76% en términos de las edades de 12 a 18 años ya navegan solos en Internet, ya están inmersos sin la necesidad de estar con sus papás. Casi el 40% de adolescentes ya tienen su computadora o sus dispositivos en su habitación, en su cuarto. Y esto también es como muy alarmante, 30% de estos menores también conocen a personas extrañas a través de Internet, se quedan de ver con personas a través de Internet.
Entonces, estas estadísticas pues también nos llaman la atención, ¿no? De cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer. Y con base a esto, cuando hablamos de cultura de seguridad de la información, la práctica de prevenir el acceso, el uso, la divulgación, la modificación, todo esto de información que no son autorizadas, creo que a nosotros nos queda claro el concepto. Pero para entenderlo tenemos que conocer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos tanto nosotros como nuestros hijos, para que ya conocemos el concepto de seguridad de la información, ahora sí, ¿cómo lo podemos poner en práctica dentro de nuestra casa, dentro de nuestros hogares? Vamos a hablar primero de la parte de redes sociales. Si bien las redes sociales son útiles para muchas personas día al día, también es importante tener en cuenta que un uso inadecuado o un uso irresponsable puede traer consecuencias muy negativas. Y hablo de manera general, creo que todos somos susceptibles a caer en un riesgo de seguridad. Existen tantas aplicaciones que están orientadas a redes sociales que uno como papá o como mamá ya no sabemos ni cuál es la más popular o cuál es la más demandada o cuál ya se volvió obsoleta. Creo que hasta varios nos quedamos con que Facebook era lo de hoy y al parecer creo que ya se está quedando atrás, si no es que ya se quedó. Entonces, los menores de edad son los más vulnerables a caer en algún tipo de engaño o un incidente de seguridad o caer en un riesgo. La suplantación de identidad es demasiado frecuente en las redes sociales. ¿Qué es la suplantación de la identidad? La suplantación consiste en que una persona va a crear un perfil falso para hacerse pasar por otra persona y ocultar su identidad real. Entonces, muchos creemos que estamos hablando con personas de nuestros mismos intereses o de nuestra misma edad. Los niños creen que hablan con otros niños. La verdad es que no lo sabemos y es muy probable que no sea así. Que si empezamos a identificar con quién está hablando y no lo conoce en persona y podemos empezar a identificar varios puntos que nos puedan dar sospecha, pues lo más probable es que sea esto, sea una suplantación de identidad. Entonces, esto es uno de los principales riesgos a los que podemos estar expuestos, no solo nuestros hijos, también nosotros. ¿Qué información se puede obtener y compartir de las redes sociales? Bueno, era lo que platicábamos, ¿no? Que uno de los beneficios de redes sociales es que ayudan a las personas, muchas veces que están separadas por la distancia, con esta cuestión del distanciamiento social, nos ayuda a conectarnos con amigos, a compartir información relevante con ellos. Sin embargo, yo creo que la publicación de la información personal o privada, que no tenga un control, puede atentar contra la seguridad personal y sobre todo lo que publicamos. Es decir, así como no es aconsejable compartir con extraños la calle de tu número de en la calle en donde vives, tu número de teléfono, tu dirección, etcétera, pues tampoco es aconsejable hacerlo sin el control adecuado de las redes sociales. Sobre todo si vamos a estar expuestos a ojos de millones de usuarios. Entonces, el primer paso a dar es controlar tu privacidad en Facebook, en todas las redes sociales que existan. Luego también puedes crear listas de amigos para que solo las personas indicadas vean tus actualizaciones más privadas. Es decir, ser más hermético en la parte de quién puede ver o quién no puede ver tu perfil. Y hablando de perfil, pues si es posible configurarlo para compartir información únicamente con un grupo cercano de amigos, aún así, estas barreras pues yo considero que son inservibles porque es lo que comentábamos, si esos mismos contactos luego publican tu información con sus propios contactos sin antes consultarlo contigo, pues de nada sirve, ¿no? Que tengas restringido tu acceso. Entonces, hay que considerar esos aspectos. Es como cuando tus amigos te etiquetan en las fotos del Facebook, pues cuando sus contactos o otras personas ven, dejan expuesto tu nombre a contactos que no podrían ser de tu confianza, o sea, extraños. Entonces, cuando estás dentro de una red social,
pues el hecho de que tú publiques con quién estás, cómo es tu relación, fotos, datos, tu estado de ánimo, tus gustos, tu ubicación, todo eso se va a subir y va a ser de conocimiento para casi todos. Entonces, seamos muy cautelosos en toda la parte de redes sociales. Otro tema importante es la parte de robo y secuestro de información. Ahí sí que, ¿cuántas veces no hemos recibido alguno de estos mensajes? Ya sea a través de un sitio de internet, ya sea a través de nuestros correos electrónicos, en nuestra carpeta de correos no deseados. Vemos correos donde vienen ligas, donde vienen archivos a descargar. Entonces, ahí nosotros podemos ver que existe una infinidad de este tipo de fraudes a los que pudiéramos ser susceptibles. ¿Qué pasa en este caso? Lamentablemente, la mayoría de las personas no sabemos que hemos sido víctimas de un robo de datos o de identidad, no lo sabemos. Entonces, estos fraudes se han convertido en la modalidad delictiva que más ha crecido en los últimos años. ¿Cómo sucede? Bueno, hay varios escenarios, pero los más frecuentes es recibir un correo que nos pide que descarguemos algún programa, o que nos vayamos a alguna liga, o que descarguemos algún archivo. Otro escenario es que descarguemos software, o que descarguemos videos, o descarguemos música, pero estos vienen acompañados de malware, de software malicioso. El malware ahora sí que es el culpable de que nuestros equipos se pongan o lentos o que de pronto ya no haya información o se borra información que ahí estaba o que se presenten comportamientos extraños en nuestra computadora, en nuestro celular o que incluso veas si hay programas que tú no habías instalado y ahí están. Todo esto se debe al malware, al software malicioso. Entonces, esa es una de las situaciones que nosotros también tenemos que estar muy conscientes de que el malware es el culpable de que nosotros seamos susceptibles a robo o secuestro de nuestra información privada, nuestros datos confidenciales. Y hablando un poco de malware, ¿qué es el malware? Nosotros hemos escuchado, o el término más común son los virus, ¿no? Los virus son programas maliciosos que al ejecutarse infectan a nuestro dispositivo, ya sea en el procesamiento, en programas, y lo que pasa es que empieza a alterar el funcionamiento de diversas maneras de nuestra computadora. Y en los peores casos empieza a haber daños en el sistema. Entonces, por eso luego sentimos la computadora lenta, ya no responde, etcétera. Lo más probable es que tiene un virus. El siguiente tipo de malware son los gusanos. Creo que también algunos han escuchado este término. Son muy similares a los virus, nada más que ellos tienen la capacidad de que se copian a sí mismos. Digamos que se replican como gremlins. Una vez que se infecta a una computadora, se empieza a propagar a otras computadoras que están dentro de la misma red, dentro de la misma Wi-Fi. Entonces, así se van afectando y se van contagiando. Ahora sí que es como el coronavirus, a todos, hasta que se segrega hacia todos. Y esto puede ser una gran amenaza porque ahí empieza a fallar la red, se colapsan los dispositivos, ya no puedes navegar, etcétera. Entonces, sí son peligrosos los gusanos. Otros son los troyanos. Estos troyanos, este tipo de malware, es un malware que aparenta ser inofensivo, porque parece que no tiene nada malo y el contenido dañino permanece oculto. Pero digamos que empieza a accesar para que se pueda tomar un control desde un hacker o un actor malicioso a través de este troyano para hacer mal uso o tomar control de nuestras computadoras o nuestros dispositivos. Entonces también es un tipo de malware que es peligroso. Acá hay otro que se llama spyware. Este también es un tipo de malware. Lo que hace este malware es que una vez que se instala en nuestro equipo, nuestro dispositivo, empieza a recopilar información de nuestros datos de configuración. Y entonces esos datos se transmiten hacia otro equipo anónimo, hacia un hacker, donde ahí ya pueden afectar nuestra privacidad. O sea, pueden ver datos de nosotros.
E incluso puede afectar el performance, el rendimiento de nuestros dispositivos y toda la parte del internet, de los recursos. Entonces tenemos que tener cuidado también con esta parte de este malware. Estos que se llaman adware son prácticamente publicidad basura, que por lo general se instala en nuestros navegadores, en nuestro Chrome, en nuestro Safari, etcétera, en nuestros navegadores. E incluso empiezan a aventar ventanitas emergentes que hablan de vete a este sitio, instala tal cosa o descarga tal o te ganaste este premio. Entonces, esto generalmente se contagian a través de la instalación de programas gratuitos. Ah, es que encontrar una página donde puedo descargar el Office gratis. Pues, ¿qué crees? Que viene acompañado de algún tipo de este malware, que son súper molestos porque empiezan a aventarte ventanas hasta que ya se vuelve pues casi imposible trabajar con tu dispositivo. Y otro tipo de malware que se llaman los exploits. Exploits proviene del significado de explotar o aprovechar. ¿Y qué es esto? Es un fragmento de software. Digamos que son fragmentos de datos o secuencias de acciones o de comandos que se usan para aprovechar vulnerabilidades de nuestros dispositivos. De tal manera que agarran esa vulnerabilidad y empiezan a tener comportamientos extraños nuestros dispositivos. Y el último es ransomware, y no por más el último quiere decir que sea de los más peligrosos. Actualmente es un dolor de cabeza para muchas empresas e incluso ya para muchos trabajadores que hacen trabajos remotos, porque tal cual el ransomware es el secuestro de información. Una vez que tenemos un ransomware en nuestro dispositivo, en nuestra laptop, en nuestro celular, en nuestra tablet, lo que sucede es que este programa restringe el acceso a archivos del sistema, pueden ser a nuestras fotos, archivos confidenciales, a programas, y para poder volver a accesar a esa información, nos va a pedir un rescate, es decir, incluso en términos económicos. Transfiéreme tanto dinero a esta cuenta para que yo te dé la contraseña y puedas accesar a tus propias fotos. Entonces, este tipo de malware son los que ahorita están rondando por toda la red, los que pueden afectar a nuestros dispositivos. Y una vez que nosotros entendemos de qué se trata cada uno de estos malware, nosotros ya podemos saber o ya tenemos la noción de hacia dónde vamos para proteger la información. Entonces, vamos a hablar un poco, ya que vimos toda parte de riesgos, vamos a hablar de las nuevas modalidades y ahora en términos de homeschool. Bajo estas circunstancias, el uso de pantallas o de dispositivos digitales por parte de los niños es mayor, como vimos anteriormente. Estas son unas maneras para seguir usando los medios de forma positiva y segura. Ya que sabemos todo el entorno de riesgos, el primero que te recomendamos o el consejo es que contactes a los profesores o a la escuela para recibir información sobre la seguridad de las plataformas digitales a las cuales están conectando nuestros hijos en relación al uso seguro de, oye, ¿cómo estás manejando los datos personales de mi hijo en la plataforma? ¿O qué actividades son las que se están haciendo para fortalecer la seguridad en la red de la escuela? Entonces, esa es una que tenemos que considerar. La otra es fomentar el buen uso de redes sociales, sobre todo para cubrir esta parte de distanciamiento social, ¿no? Que sea a través del contacto con conocidos o familiares, o bien para que sean herramientas de aprendizaje. Si los pequeños o si nuestros hijos extrañan a sus amigos, otros miembros de la familia, pues que sea a través de una red social sana. Otra es elegir el contenido de buena calidad. En relación a que existe una infinidad de sitios web que son seguros, que son de aprendizaje, lúdicos, incluso hay videojuegos sanos para toda la familia, que ahora nos estamos quedando en casa. Entonces, hay varias plataformas también educativas que son gratuitas. Entonces, esto es con el objetivo de que el uso del Internet sea bajo un marco, bajo un entorno seguro. Entonces, ese es uno de los consejos. Otro también es establecer límites de tiempo, como siempre. El uso de la tecnología no debe posponer ni la necesidad de dormir, ni de hacer actividades físicas, de leer o de pasar tiempo con la familia.
En todos los webinars que he tenido, recomiendo innumerables veces habilitar los dispositivos con la parte de control parental. Al final vamos a tener un slide que habla de esta parte. La parte de home office, a mí me da como mucha curiosidad estas fotos que encontré. Las maneras que podemos aplicar para seguir usando nuestros dispositivos, nuestras computadoras y el internet de manera segura, este es un consejo muy importante. Reduce el número de conexiones. La gran mayoría solo contamos con un enlace a internet, ya sea Telmex, ya sea Easy, Megacables, no sé, hay varios. Y es probable que todos, justamente todos al mismo tiempo nos tenemos que conectar en las videoconferencias de la escuela, en las videoconferencias del trabajo, que los correos, las descargas, y la calidad se empieza a degradar. Seguramente ha pasado que ya está muy lenta la red, ya no veo al maestro, etc. ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo primero que recomendamos es, o te recomiendo, es que reduzcas el número de conexiones. Quiere decir que solo habilitemos a internet los dispositivos que vamos a utilizar. Porque aunque no usemos otros dispositivos, por ejemplo, no uso mi tablet o no uso esta computadora o no uso el celular, aún así están consumiendo ancho de banda. ¿Por qué? Porque de alguna manera se están actualizando, están recibiendo datos, están descargando datos de configuración. Incluso apaga el GPS de tus dispositivos. Muchas aplicaciones usan nuestra localización para funcionar y constantemente están enviando y recibiendo datos. Entonces, cuando no sepamos qué dispositivos están conectados, pues podemos ir al siguiente punto. Cambia la contraseña de tu Wi-Fi, de tu módem. Y esto es por varias razones. En términos de seguridad, cuando pensamos que nuestro internet es súper lento y es un dolor de cabeza, realmente no nos estamos dando cuenta que el vecino hackeó nuestra cuenta y ella está navegando y por eso tenemos internet lento. Y créanme que hay muchas maneras de aprender a hackear un módem. Y eso está publicado en YouTube. La segunda razón va de acuerdo al primer punto. Cuando cambiamos la contraseña del módem, se van a desactivar todos los equipos que no recordaba siquiera que estaban conectados a internet, incluyendo al del vecino. Y cuando cambiamos la clave, volvemos a conectar nada más los equipos imprescindibles. Y eso nos toma alrededor de 30 minutos. Otra cosa es bloquear tu equipo cuando no lo uses, sobre todo con la contraseña robusta que platicamos, y tengamos un entorno de trabajo exclusivo para laborar. Y en términos de riesgos, esto impide que por error alguien habilite la cámara, alguna aplicación, se borren datos, se descargue software, etc. Con respecto a la navegación, cada vez que navegamos suelen almacenarse grandes cantidades de cookies. Siempre nos piden aceptar o no aceptar. ¿Qué son las cookies? Las cookies informan de tu actividad, las páginas que visitas, lo que haces cuando navegas. Por eso no te extrañe que a veces cuando, por ejemplo, estás buscando un vestido por internet y navegas a la red social o vas a otra página, te empiezan a salir anuncios de ropa, de tiendas de ropa, de vestidos y demás. Todo eso es gracias a las cookies. Entonces, en la configuración de tu navegador puedes borrar las cookies y los archivos temporales. Sobre el correo hay que tener cuidado porque muchos de los malwares llegan a través de archivos adjuntos, ofertas, enlaces a web que pueden ser peligrosas, y todo lo que no haya filtrado nuestro antivirus se va a mostrar en tu bandeja de entrada. Por eso es importante que tengas actualizado un antivirus en tu equipo, en tus dispositivos, y si ves algún correo sospechoso, no lo abras. El último punto es muy curioso, que habla de cubrir las webcams. Existe malware que permite grabar o ver al usuario con una webcam sin que éste lo sepa. Esto es en el caso de que suframos algún incidente de seguridad. Y por otro lado, mantener la cámara cubierta evita errores de habilitación de esta cámara en momentos pues, que son inoportunos, ¿no? Si los quieren comprar, se llaman protectores para webcam, o si no, bastaría con un sticker o un adhesivo en el lente, ¿no? Entonces, esto es como un punto muy curioso, pero en realidad hay malware que ataca de esta manera. Esto es algo más de lo más importante, considero yo, el decálogo de seguridad para nuestros hijos. Hay que enseñarles, nuestro principal consejo o el punto clave de este webinar es
¿Realmente hay que prohibir a nuestros hijos el uso de las tecnologías o educarlos en su uso responsable? Hay hay muchas preguntas acerca de cuál es la edad más adecuada para introducir un smartphone o una tablet a un niño. Pero casi todos coinciden en que prohibir no es la respuesta, sino enseñarles a los niños y educarles a darles pautas de cómo funciona la red y cuáles son los riesgos. Entonces es importante que ellos también conozcan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero explicarles que hay que tener en cuenta que lo que no está bien es considerar que todo lo que está en Internet es verdad. Existen muchas fake news y si tienen duda hay que buscar en otras fuentes de información. No todo lo que está en Internet es verdadero. El segundo punto es, antes de compartir información, que piensen 2 veces en qué tipo de información van a difundir y nunca deben pasar datos a desconocidos a través de la red. Y en caso de que alguien le pida algún dato personal, es conveniente que ellos abandonen esa conversación, que abandonen a esa persona y que nos platiquen de esa situación. El punto número 3 es hablar con un desconocido en Internet habitualmente no te convierte en su amigo. No está bien quedarse de ver con alguien a quien hayamos conocido a través de Internet y en alguno de los casos, pues ir acompañado de un adulto, pero establecer esa regla. Los conocidos de Internet o de redes sociales deben recibir el mismo trato que cualquier otro conocido en la vida real. Aquí lo que queremos hablar es que no se permitan actitudes que no se aceptarían fuera de la red. Es muy difícil decir las cosas de frente, pero por Internet es bien fácil. Entonces hay que trabajar este sentido común del autocontrol. Y hablando propiamente del sentido común, aplica en todo lo que se hace en Internet o en redes sociales. Cualquier cosa, comentario, actitud de alguien nos hace sentir incómodos. Es natural que nos provoque alguna reacción en nosotros. Pero aquí lo importante es platicar con nuestros hijos para que ignoren a esa persona, para que bloqueen el contacto, para que ya no mantengan conversaciones de ese tipo y trabajar en una carencia de interés que no les afecte. El punto 6 es evitar usar el nombre real, es decir, usar un ID, un nickname. Mientras están utilizando algún dispositivo, ya sea un juego, una aplicación, un chat, lo que sea a través de la red, muchos pequeños se acostumbran a poner su nombre completo y apellido. Lo importante es platicar con nuestros hijos para que ellos sepan diferenciar cuándo sí es conveniente escribir su nombre completo y cuándo no. Notificar a papá o a mamá si están presentando algún tipo de ciberacoso. Fomentar a nuestros hijos a que nos avisen a nosotros como papás. O a un adulto de confianza si se presenta o se detecta una conducta de ciberacoso. Eso es importante, fortalecer su confianza. La publicación o compartir fotos afecta nuestra privacidad. Incentivar a nuestros hijos para que sepan que nuestra identidad es valiosa y no cualquiera la puede conocer. Navegar en Internet tiene fines positivos. Incentivar eso, conocer los sitios que visiten nuestros hijos, que sepan que hay herramientas que son buenas. Cerrar los ojos nosotros por desconocimiento de nuevas tecnologías y dejar a los niños navegar a su antojo es un verdadero error. Es importante que inculquemos el buen uso de Internet para fines positivos que les aporten algo bueno. Y por último era lo que les comentaba. No se trata de asustarlos, sino de concientizarlos de que el uso de Internet tiene riesgos, prevenir ante todo y formar con ellos un criterio asertivo. Entonces, esto es el decálogo, las principales recomendaciones para fomentar una cultura de seguridad. Y finalmente, lo que les comentaba en términos de control parental. Control parental, como su nombre lo indica, es una característica especialmente útil para papás y responsables educativos como los profesores que desean impedir que los niños o adolescentes puedan acceder a páginas web o a contenidos que no son apropiados. Entonces, a través del control parental podemos monitorear dónde navegan, restringir los contenidos que no sean aptos, bloquear páginas o usuarios que pudieran ser amenaza para tus hijos. Y esto aplica tanto para tablets, para iPads, para computadoras, celulares e incluso videojuegos.
Entonces, si te quieres ir a control parental, en el icono o de configuración de tu dispositivo, en la parte de buscar, escribe control parental. Y entonces ahí vas a poder ver todo lo que tú puedes controlar a través de ese dispositivo. ¿Cuál es el beneficio de tener un control parental? Bueno, nosotros, además de incentivar y de fomentar una cultura de seguridad, nosotros tenemos una segunda herramienta de defensa que es mantener cuidados a nuestros hijos para contenidos que les pudieran perjudicar. Vamos a administrar de manera más efectiva el tiempo que pasan en los dispositivos. Por ejemplo, yo a mis hijas les tengo restringida su iPad a partir de las 4 de la tarde en adelante. Ellas, aunque quieran, ya no pueden accesar. El aburrimiento cambia de perspectiva en términos de cuando ya no pueden usar el dispositivo, tienen que buscar la manera de hacer otra cosa para no aburrirse. Vamos a cuidar su salud mental y la nuestra. Y era lo que decíamos, pues no sé cuántas tecnologías hay, no sé qué ha salido y pues que ellos se vayan aprendiendo. No es así, sino que nosotros vamos de la mano entendiendo cuáles son las aplicaciones y que ellos nos expliquen qué es lo que está sucediendo y crear más tiempo para establecer más tiempo en familia. No es arte de magia, necesitamos mantenimiento, estar conociendo y este es un primer paso muy importante, saber cuál es... cómo fomentar esa cultura, conocer los riesgos, conocer qué es los datos confidenciales, los datos personales, cómo podemos hacer para prevenir algún tipo de amenaza tecnológica. Entonces, con esta última lámina concluimos. No me quiero pasar del tiempo. Lupita, no sé si hay alguna duda o pregunta, no sin antes invitarlos al siguiente webinar, que es este jueves 17, que habla de los consejos de seguridad, de ciberseguridad, para las clases en línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por todo. Excelente tema, excelente información, sobre todo para cuidar nuestra privacidad y protegerla además de todo, ¿no? Déjame revisar si tenemos alguna pregunta. Tenemos aquí una pregunta, bueno, un comentario de Javier Ramírez. Nos pide que si nos podías repetir lo de control parental, por favor. Ok, por ejemplo, si hablamos de dispositivos Mac, hay una opción que se llama en el icono de configuración que se llama tiempo de uso. Búscalo como tiempo de uso y ahí te aparece o te va a desplegar todo lo que es control parental, donde tú defines qué aplicaciones quieres que vea tu hijo, cuánto tiempo, de acuerdo a su edad, el contenido, tiempo de uso se llama. Y si es en una computadora, en un Android, es como control parental tal cual. Y entonces vienen las mismas características, Javier. Ok. Tenemos aquí, te están felicitando, excelente material de la ponente. Muchas felicidades, Diana. También nos dan las gracias. Tenemos aquí otra pregunta, Dianita. César Salazar, ¿existe alguna regulación en donde los docentes no pidan bajar apps a alumnos que no cumplen con el perfil para su uso? Ok, de hecho, esa pregunta es muy, muy interesante. Fíjense que en septiembre del 2019 se publicó a través del Diario Oficial de la Federación una norma mexicana que se llama Escuelas Responsables en el Uso de Internet. De hecho, Capa 8 fue una de las escuelas ciberseguras, fue una de las principales empresas que participó en la elaboración de esta norma mexicana y habla principalmente de esos criterios en términos de cuáles son las responsabilidades de las escuelas
para hacer uso de tecnología y también de los padres y hacia los alumnos, y habla precisamente de todas las amenazas y todo el entorno que pudiera afectar el ambiente escolar. Entonces, sí existe una norma, está publicada, y el objetivo es que en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo, pues esta norma sea aplicada hacia todas las escuelas como una norma certificable. Gracias, Dianita. Nos hacen un comentario, César, para ver cuál es tu opinión. Existen docentes que hasta piden que mientan en su edad de nacimiento para poder bajar aplicaciones. Sí, esa es parte incluso de la cultura, ¿no? Es muy fácil decir, pues pon tu edad para que puedas descargar, pero básicamente es un requisito que se debería de cumplir, pero realmente es mero formalismo. No hay nada que garantice que efectivamente la persona es mayor de edad. Entonces ahí es donde entra nuestro papel como papás. Ok, muchas gracias por todo. Bueno, los esperamos en nuestro próximo webinar. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos los espectadores. Los esperamos con un tema muy importante, donde hablaremos de los 10 consejos de ciberseguridad para tus clases en línea. Es un tema muy relevante porque a la nueva normalidad nos va a hacer mucho sentido. Y muchas gracias, Diana, por tan excelente exposición. Y les deseamos buen fin de semana a todos. Les estaremos enviando también el acceso a la grabación a nuestros asistentes. Los invitamos a contestar nuestra encuesta para seguir mejorando nuestros contenidos. Que tengan excelente fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego.